¿Qué tal amigos, amigas de Otra Mirada? Bienvenidos a una nueva edición de Mesa Política. Mientras en Perú estamos atravesando nuestros propios problemas, atravesando nuestra propia coyuntura, nos preguntamos también qué viene pasando a nivel internacional. Recientemente se han dado las elecciones europeas, las elecciones parlamentarias, y ha habido todo un movimiento también constante en este tema. Para hablar y hacer un análisis respecto a esta situación, estamos con Farid Cajat, él es analista en temas internacionales y le damos la más cordial bienvenida a nuestro espacio. Señor Farid Cajat, ¿cómo está? Muy buenos días, bienvenido. Buenos días, gracias. Cuéntenos cómo podemos explicar este fenómeno que se ha dado en Europa en estas últimas elecciones, esta presencia de los movimientos de los partidos de derecha. Digamos, este retorno estaba anunciado de los movimientos de derecha, de los partidos de derecha, a posicionarse nuevamente en los primeros lugares. Habría que hacer una tingencia. Hay una tendencia a presentar esto como una ola virtualmente incontenible, ¿no? Y si uno en realidad se fijara en cómo ha variado la composición del Parlamento Europeo, la principal noticia no sería el crecimiento electoral de la derecha radical, sino el crecimiento electoral de los liberales y los verdes, desde la izquierda en el caso de los verdes, a expensas de los partidos que han controlado en mancuerna el Parlamento Europeo desde que empezó a elegirse por voto popular a sus integrantes. El Partido Popular Europeo, básicamente la democracia cristiana, aunque no exclusivamente, y la socialdemocracia. Esos dos grupos juntos habían logrado tener hasta esta elección siempre más de la mitad de los miembros del Parlamento Europeo. Eso ya no es así. Han perdido esa mayoría. Entonces la noticia fundamental sería si acaso la fragmentación, y los que más han crecido, como digo, son liberales y verdes, no los partidos de derecha radical, que además no son una sola fuerza. De hecho, en el Parlamento Europeo tienen 3 bancadas, no una. En el caso de la derecha radical ha crecido, pero su crecimiento es marginal. Tienen o crecen de tener el 21% de las bancas en el Parlamento Europeo a tener el 23%. No es el crecimiento exponencial que muchos auguraban. Y una última acotación: los partidos de derecha radical suelen tener mejores resultados, y en general los partidos anti-establishment suelen tener mejores resultados en las elecciones para el Parlamento Europeo que en las elecciones nacionales, en buena medida porque las elecciones para el Parlamento Europeo suelen tener menor nivel de participación, y estos son grupos que habitualmente tienen una capacidad de movilización importante de sus propias bases en tiempos electorales. ¿Y qué significado tiene para el movimiento global esta situación que se viene dando en Europa? ¿Qué significado tiene para el movimiento social, para el movimiento económico a nivel del globo? A ver, si tuviera que decir qué une a lo que algunos académicos denominan la derecha populista radical, básicamente son sus enemigos. No es que tengan una agenda común, salvo que tienen enemigos compartidos. La Unión Europea, con muchas atingencias. Algunos plantean retirarse de la Unión Europea, otros plantean reformar la Unión Europea para que sea una unión de estados soberanos y no pretenda ser una entidad de gobierno supranacional. La izquierda y movimientos sociales asociados a la izquierda, desde el movimiento sindical hasta el movimiento LGTB, ¿no? Aunque ahí también hay atingencias. Por ejemplo, la lideresa del Partido Alternativa para Alemania en el Parlamento alemán es lesbiana. Entonces, en algunos casos el tema LGTB tiene más presencia que en otros, ¿no? O sea, la oposición a la agenda de enfoque de género, matrimonio igualitario, derecho de una mujer a decidir en torno al aborto. Ese tema varía, no todos los grupos tienen la misma visión. Los globalistas liberales, también, así los denominan ellos, pero por otro lado, no puede haber tal cosa como un internacional de derecha radical, porque a diferencia de la izquierda, que enfatiza la identidad de clase por encima de la identidad nacional, o al menos lo hizo históricamente, estos son movimientos nacionalistas. Y los nacionalistas habitualmente se tienen como enemigos el uno al otro. Por ejemplo, podría decirse que el nacionalismo ruso y el nacionalismo ucraniano son nacionalismos con un fuerte componente de derecha radical, y sin embargo son enemigos existenciales o se perciben mutuamente como tales.
El partido La Liga, que ha tratado de convertir su éxito en Italia como parte de un movimiento continental, en realidad está en la oposición a la postura que adoptan sobre el tema migratorio otros movimientos de derecha radical que gobiernan Polonia o Hungría, porque Italia recibió una gran cantidad de inmigrantes y la idea era que parte de ellos debían redistribuirse entre los países miembros de la Unión Europea, pero los gobiernos de Polonia y Hungría, que ideológicamente serían pares del gobierno italiano, por lo menos del movimiento La Liga, que es ahora la principal fuerza en el gobierno, según por lo menos las elecciones del Parlamento Europeo, no quieren recibir esos inmigrantes. Entonces, estos son nacionalismos que tarde o temprano van a entrar en conflicto y en algunos casos ya lo están haciendo. Y siguiendo esa línea del nacionalismo, entonces, ¿por qué en Inglaterra esta propuesta de Theresa May, por ejemplo, del Brexit, esto de salirse de la Unión Europea, de retornar nuevamente a ser un país individualista, no funcionó y tenemos esta situación de Theresa May renunciando al partido y dejando nuevamente este espacio? ¿Qué es lo que ha ocurrido ahí en ese punto? Bueno, el Brexit es un movimiento esencialmente nacionalista. Uno de los argumentos es que hay que recuperar la soberanía sobre temas jurídicos, no someterse al Tribunal Europeo de Justicia, por ejemplo, sobre política económica, política arancelaria. El Reino Unido, como parte de la Unión Europea, no puede firmar libremente tratados comerciales con terceros, tiene que negociarlos a través de la Unión Europea bajo las condiciones que éste establece. Entonces era un movimiento de recuperación de la soberanía desde la perspectiva de quienes plantearon eso. No es casual que el partido que hizo del Brexit su razón de ser se llame Partido por la Independencia del Reino Unido, como si la Unión Europea fuera una potencia colonial. La razón por la que en sencillo no ha funcionado es que había una mentira base en el Brexit, porque permanecer en la Unión Europea implicaba dejar las cosas como estaban, era el statu quo, ahí no había duda sobre qué implicaba permanecer. En cambio, salir de la Unión Europea podía implicar cosas muy distintas, desde salirse en un acuerdo hasta tener un modelo como el noruego, que es casi como ser miembro de la Unión Europea, pero sin tener algunos de los derechos, ni tener algunas de las obligaciones, pero sí la mayoría de ellas. Y había otras opciones intermedias, al menos 4. Entonces, cuando se decía salgamos de la Unión Europea, la gente no estaba votando por una alternativa particular, sino por el concepto general, en donde se prometían cosas que ahora se reconoce eran mentiras. El dinero que enviamos a la Unión Europea lo vamos a recuperar de vuelta para destinarlo a el programa de salud pública. Bueno, ahora se readmite que eso no era cierto. Entonces, digamos, la demagogia del discurso del Brexit está un poco ahora cayéndole como un boomerang al Partido Conservador, que se sumó al proyecto en su mayor parte sin parar mientes en las consecuencias. ¿Hay futuro para la Comunidad Europea? O sea, ¿puede permanecer todavía la Comunidad Europea como un bloque? Sí, digamos, contra todo pronóstico, el Brexit más bien ha ayudado a la Unión Europea, porque si algo queda claro es que el proceso ha sido un caos absoluto. 3 años después del referendo para salir de la Unión Europea, nadie sabe qué va a ocurrir. 1. Y 2, si algo queda claro también es que el desempeño británico se ha deteriorado desde que se aprobó el referendo. No es un deterioro dramático, pero todavía no salen de la Unión Europea. Entonces es un deterioro en anticipación por lo que pudiera pasar. Y el Reino Unido pasó de ser el país que más crecía en el grupo de los 7 países capitalistas desarrollados, a ser el que menos crece. Haciendo un paralelo entre lo que pasa en Europa con América, podemos estar hablando de una salida de los movimientos progresistas y un ingreso de estos movimientos conservadores, porque si uno ve acá en América, en Estados Unidos está Donald Trump, uno ve acá en Brasil la presencia de Bolsonaro. ¿Estamos hablando de un movimiento giratorio otra vez de esta situación? ¿O? A ver, como repito, en el caso de las elecciones europeas, la principal noticia sería liberales y verdes crecieron dramáticamente en su representación en el Parlamento Europeo.
no que la derecha creció dramáticamente en su representación en el Parlamento Europeo. O sea, han surgido alternativas desde la izquierda también, como el Partido Verde. O sea, en ese sentido, los votos que ha perdido la socialdemocracia los ha ganado fundamentalmente otra fuerza de izquierda. O sea, no es la izquierda tradicional, digamos, la que ha aumentado, sino hay votos. Okay. Y en cuanto a si hay un giro a la derecha, por ejemplo, en América Latina, basado en preferencias ideológicas de los electores, cuando se les pregunta, por ejemplo, en esta encuesta Barómetro de las Américas, se realiza en 18 países desde la década del 90, sobre todo a nivel urbano, eso es cierto, esa es una limitación, pero si uno ve cómo responde la gente sobre su ubicación ideológica, no ha habido un gran giro ni a la izquierda en el pasado ni a la derecha en el presente. O sea, hay que pensar, por ende, que probablemente la gente vota en función, es un voto contra el gobernante de turno, más que un voto ideológico. Por ejemplo, en Brasil, Bolsonaro gana la presidencia después de 4 triunfos consecutivos de la izquierda. Pero la izquierda del PT ve deteriorada su imagen y su respaldo electoral, básicamente como consecuencia del escándalo Lavallato, la mayor recesión desde la Gran Depresión, el aumento de las tasas de homicidios. Sí hay un elemento de crecimiento de la derecha radical, pero es relativamente pequeño. Esa no es la principal explicación. En el caso de México la cosa va en el sentido opuesto. 4 gobiernos consecutivos de derecha, podría decirse, los del PAN y el PRI, son reemplazados por un gobierno de izquierda. Entonces, ¿qué habría que suponer? Que súbitamente las tendencias electorales cambiaron en México de la derecha a la izquierda y en Brasil de la izquierda a la derecha. Más plausible es suponer que la gente simplemente estaba descontenta con el statu quo y que buscó una alternativa en quienes no habían gobernado hasta ese momento. En el caso de México, hacia la izquierda, por quienes preceden al actual gobierno, y en el caso de Brasil, en la dirección opuesta, también por oposición a quienes habían gobernado antes. Y en la comunidad andina, ya para terminar, en la comunidad andina, que esta semana cumplió 50 años, ¿cómo se vislumbra ese panorama en donde de los 4 países solamente hay uno, digamos, de carácter socialista, que es Bolivia, que tiene a Evo Morales como único representante, y los otros 3 países, digamos, no son de esa tendencia? Bueno, habría que recordar que en el caso de Ecuador, la izquierda ganó las elecciones. Que el presidente haya decidido gobernar con base en otra orientación política es un tema distinto. Pero él ganó como el candidato, claro, como un candidato que ofrecía moderar algunas de las aristas más punzantes de lo que fue la gestión de Correa, de Rafael Correa, pero él gana como el candidato de Correa contra un candidato conservador, ¿no? En todo caso, claro, la comunidad andina, lo que hay que entender es que originalmente quería emular a la Unión Europea, quería ser un mercado común, con un arancel externo común, con un trato similar de todos los países a la inversión extranjera. Ese proyecto ha desaparecido. Para subsistir la comunidad andina se ha tenido que convertir en una zona de libre comercio hacia adentro de la comunidad. Cada país tiene sus propias políticas hacia terceros, pero hay liberalización comercial dentro de la comunidad andina. Y contra lo que se suele creer, la comunidad andina representa para el Perú un socio comercial tan importante como otros procesos de integración, o incluso más, que procesos de integración que incluyen economías mucho más grandes, como la Alianza del Pacífico, ¿no? Como proporción de nuestro comercio exterior no es desdeñable, 1, y 2, sigue siendo un mercado al cual destinamos sobre todo productos con valor agregado. Hay quienes creen que exportar productos manufacturados es mejor para efectos de desarrollo económico que exportar materias primas sin valor agregado. Bueno, en el caso de la comunidad andina, nuestras exportaciones son fundamentalmente exportaciones con valor agregado. Bien, don Farid, muchísimas gracias por conversar con nosotros. Seguiremos hablando sobre estos temas y con mayores novedades seguramente en los próximos meses. Muchísimas gracias. De nada. Muy amable. Farid Cajat, analista internacional, estuvo con nosotros. Ya saben que pueden ver estas y otras entrevistas en nuestra página web www.otramirada.pe. Nos encuentran también en Twitter y Facebook, en redes sociales como Otra Mirada.